La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación. En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Neta de la Ciencia, llegando ya casi a mitades del mes de agosto y ya no tardan en entrar todos los estudiantes. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, Edgar, buenos días, bienvenidos a todos. Saludando al buen Lalo Carrillo, como siempre, desde los controles y transmitiendo desde el corazón de la capital potosina, aquí en San Luis Potosí. Gracias a quienes nos siguen a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok, todas las redes sociales en @Coposit, así como también puedas seguir toda la programación de Radio y Televisión Universitaria a través del Spotify y bueno, pues obviamente a todos quienes nos escuchan a través del 88.5 de FM. Es hora de informarnos, vámonos ya con los titulares. Titulares. ¿Cómo entrenar al cerebro para desarrollar habilidades esenciales en la era de la inteligencia artificial? Predicen un nuevo cristal temporal de Hawking, inspirado en la física de los agujeros negros. América Latina paga los costos de la inteligencia artificial con sus datos y sus tierras. Descubren los obstáculos que dificultan el reciclaje completo de las botellas de plástico. Descubierto un extraño pariente del cocodrilo en el Triásico, sin dientes y bípedo. ¿Cómo puede asesorar la ciencia en mitad de una crisis? ¿Por qué todos los docentes deberían entender cómo funciona el cerebro? ¿Qué pasaría si te dijeran que los secretos más extraños del universo no son simples teorías de laboratorio, sino la clave para crear las tecnologías del futuro? Los materiales más avanzados se abren paso en Europa. Cuando la IA hace ciencia, ¿quién formula las grandes preguntas? Agricultura de precisión, cuando la IA llega al campo. Hongos que dan luz, la solución viva al consumo energético. Un estudio halla un nuevo sistema inmune vegetal parecido al humano. La ardilla moteada, el ingeniero invisible del desierto. ¿Nos impide la inteligencia emocional estallar ante una grosería? Una noche de sueño cambia el cerebro infantil de forma opuesta al de los adultos. Y en el top 10 de esta mañana, enfermedades históricas que cambiaron al mundo. Estas son las netas de hoy. ¿Te has preguntado alguna vez si tu cerebro está realmente preparado para sobrevivir y destacar en un mundo que cambia tan rápido debido a la tecnología? Por la BBC. Aunque nuestra estructura mental es prácticamente igual a la de nuestros antepasados en la Edad de Piedra, una destacada neurocientífica de la Universidad de Cambridge asegura que todos tenemos el poder de desarrollar una gran flexibilidad mental para superar con éxito los retos del futuro. El secreto para competir contra las máquinas no está en intentar ser computadoras humanas, sino en potenciar cualidades puramente humanas que la ciencia suele ignorar, como la empatía, la creatividad y el altruismo. La experta explica que podemos entrenar estas habilidades con acciones sencillas, practicar la compasión con nosotros mismos y cuidar nuestra alimentación para mejorar la salud del intestino, ya que las bacterias de nuestro estómago envían señales químicas que moldean de forma directa nuestro comportamiento social. Para despertar la creatividad y tener grandes ideas, la clave está en aprovechar los momentos en que la mente se queda divagando. Caminar por la naturaleza o relajarse estimula un tipo de ondas cerebrales que calman la mente y encienden la chispa de la innovación. Además, el ejercicio físico constante no solo fortalece los músculos, sino que ayuda a crear nuevos circuitos neuronales, permitiéndonos recibir y procesar información de maneras completamente nuevas. Y desde Redacción Crónica. ¿Te imaginarías que los misterios más profundos de los agujeros negros en el espacio exterior pudieran ayudarnos a construir los relojes más exactos del futuro aquí en la Tierra? Un grupo de científicos de la Universidad Complutense de Madrid logró recrear los fenómenos más extremos del universo dentro de un laboratorio, prediciendo la existencia de un nuevo estado de la materia al que ha bautizado como el cristal temporal de Hawking. Para lograr esta hazaña, los investigadores utilizaron gases congelados formados por millones de átomos que se comportan como una sola onda. En este ambiente controlado, simularon la forma en la que energía desprenden los agujeros negros del espacio.
Al hacer que esta energía rebotara y se amplificara una y otra vez, descubrieron que la materia empieza a balancearse por sí sola con un ritmo constante, funcionando como un reloj que camina perfectamente sin necesidad de que nadie le dé cuerda. Los expertos explicaron que este maravilloso cristal temporal se comporta como un péndulo invisible que se encuentra en muchos lugares a la vez y que solo toma una forma fija en el momento exacto en que los científicos lo observan. Este asombroso descubrimiento demuestra que las ideas inspiradas en los objetos más extraños y lejanos del cosmos pueden saltar de la teoría para convertirse en inventos reales en nuestros laboratorios. ¿Sabías que cada vez que utilizas la inteligencia artificial podrías estar contribuyendo sin querer a grandes empresas extranjeras que se adueñan de los recursos naturales y la información privada de América Latina? Por The Conversation. Paola Ricuarte, una de las expertas más influyentes del mundo en esta materia, lanzó una fuerte advertencia en el Foro Económico Mundial, asegurando que la región está atrapada en una especie de nuevo colonialismo tecnológico donde entrega todo a cambio de muy poco. La especialista mexicana explicó que países como México y Brasil están viviendo un auge en la construcción de enormes centros de datos para sostener a los cerebros electrónicos de la tecnología. Para atraer estas inversiones, los gobiernos regalan terrenos y perdonan impuestos a las grandes corporaciones de Estados Unidos, pero no les exigen estudios de impacto ambiental ni la contratación de trabajadores locales, dejando a las comunidades atrapadas con los daños ecológicos y la pérdida de sus recursos. Además del impacto ambiental, existe un grave peligro político y social. Al depender por completo del software y las computadoras de empresas extranjeras, los gobiernos latinoamericanos pierden soberanía y quedan indefensos ante cualquier falla del sistema, lo que pone en riesgo la democracia. La experta señala que las tecnologías actuales imponen una visión del mundo que no beneficia a las mayorías y aumenta las desigualdades. Y desde Agencia F, ¿te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tantos avances tecnológicos, todavía es tan difícil reciclar por completo las botellas de plástico que usamos todos los días? Aunque la ciencia lleva 20 años intentando usar herramientas naturales como las enzimas, que son una especie de tijeras biológicas, para deshacer estos materiales, un grupo de investigadores españoles descubrió la razón exacta por la que este método no ha funcionado con el plástico más común del mundo. Los científicos explicaron que el problema principal está en la estructura del material de las botellas. Mientras que estas tijeras biológicas destruyen con facilidad las partes blandas de plástico, las botellas comerciales tienen zonas donde sus componentes internos están extremadamente compactos y ordenados, casi como si formaran un cristal duro. Para que la herramienta natural pueda encajar y cortar estas cadenas tan apretadas, se necesita una cantidad de energía tan gigantesca que el proceso se vuelve imposible de realizar. Para resolver este misterio, el equipo combinó experimentos reales con simulaciones avanzadas por computadoras, que permitieron medir el esfuerzo que hace la herramienta biológica. El resultado demostró que, aunque la tijera es capaz de hacer el corte químico, en teoría, el costo de energía en la vida real es demasiado alto, debido a lo apretado que está el material. ¿Te imaginas a un pariente cercano de los cocodrilos que en lugar de caminar en 4 patas y tener una mandíbula llena de dientes afilados, corriera sobre 2 piernas y tuviera un pico como el de un avestruz? Por Agencia F. Un grupo de paleontólogos en Estados Unidos acaba de descubrir los fósiles de una extraña criatura prehistórica que habitó la Tierra mucho antes de la llegada de los grandes dinosaurios y que desafía todo lo que sabíamos sobre estos reptiles. El asombroso animal fue bautizado con el nombre de cocodrilo bruja, en honor a las leyendas del Rancho de los Brujos, el desierto de Nuevo México, donde encontraron sus restos. Según la investigación publicada en una importante revista científica de fósiles, este reptil tenía unos brazos diminutos, se desplazaba a gran velocidad sobre sus 2 patas traseras y su boca terminaba en un pico completamente desprovisto de dientes. Aunque por su físico cualquiera lo confundiría con un dinosaurio o un ave moderna, los análisis demostraron que pertenece a la misma familia que dio origen a los cocodrilos actuales. Los científicos explicaron que en aquella época remota, hace más de 200 millones de años, la vida apenas estaba experimentando y muchos animales desarrollaron cuerpos parecidos para sobrevivir en el mismo entorno. Un fenómeno conocido como evolución compartida. ¿Cómo puede asesorar la ciencia en mitad de la crisis? Por The Conversation.
¿Te has puesto a pensar de qué manera los gobernantes utilizan la ciencia para tomar decisiones de vida o muerte cuando ocurre una catástrofe, como una pandemia o un incendio forestal? Aunque en momentos de peligro todos buscamos respuestas rápidas y seguras, los expertos explican que el conocimiento científico no funciona con certeza absoluta, sino a través de constantes pruebas y debates que cambian conforme se descubren nuevos datos. Durante una emergencia, los gobernantes exigen conclusiones firmes, lo que pueden llevar al error de presentar la ciencia como algo infalible, o por el contrario, dar la falsa impresión de que cambiar de opinión es un signo de debilidad. El verdadero papel de la ciencia no es adivinar el futuro, sino ordenar la confusión, aclarando qué se sabe, qué se ignora y cuáles son los riesgos de cada opción. Además, los científicos se enfrentan a un campo minado debido a la rivalidad entre partidos políticos, donde los datos suelen usarse como armas para atacarse unos a otros. Para no perder la confianza de la gente, las instituciones deben aprender a competir contra las noticias falsas con mensajes claros y oportunos. También deben recordar que las restricciones de salud o movilidad no afectan a todos por igual, por lo que las recomendaciones siempre deben medir el impacto social en las familias más necesitadas. ¿Te has puesto a pensar que la falta de atención o la rebeldía de un estudiante en el salón de clases podría ser una simple respuesta biológica de su cuerpo en lugar de un acto de mala conducta? Por The Conversation. Un reciente estudio sobre neuroeducación revela que cuando los profesores comprenden cómo se desarrolla y madura el cerebro humano, cambian por completo su forma de enseñar y logran que los alumnos aprendan mucho mejor. Los expertos explican que en los niños menores de 6 años, el cerebro se construye a una velocidad asombrosa. Los maestros que conocen este proceso no aceleran los aprendizajes de forma estresante. Al contrario, utilizan canciones, juegos de palabras y actividades de movimiento para madurar las raíces biológicas de la lectura y las matemáticas, respetando siempre el ritmo natural de cada pequeño. Por otra parte, entre los 6 y los 12 años, el centro de autocontrol del cerebro, encargado de planificar y poner atención, puede tener un retraso natural en su maduración de hasta 3 años, sin que esto signifique un trastorno. Al saber esto, el profesor no se desespera si un alumno olvida sus materiales o no frena sus impulsos. En lugar de castigarlo, le ofrece recordatorios y apoyos visuales que compensan esa falta de madurez temporal. Y desde Conversation, ¿qué pasaría si te dijeran que los secretos más extraños del universo no son simples teorías de laboratorio, sino las claves para crearte las tecnologías del futuro? Alain Aspect, el científico francés que ganó el Premio Nobel de Física por sus revolucionarios experimentos, asegura que el nacimiento de la física cuántica es la aventura más extraordinaria en toda la historia de la humanidad, un viaje científico que está cambiando por completo nuestra forma de entender el mundo. El gran logro de este científico fue demostrar en la vida real un fenómeno asombroso llamado entrelazamiento. Imagina que lanzas 2 monedas al aire y sin importar que una se quede en la Tierra y la otra viaje al extremo del universo, en el mismo instante en que cae cara, la otra también se convierte en cara de forma inmediata. Aunque este comportamiento parecía una locura imposible, las pruebas demostraron que las partículas se comunican a distancia de una manera mágica. Este descubrimiento permitió que la física cuántica dejara de ser una simple idea de los libros para convertirse en una ciencia real. Gracias a estas investigaciones, hoy se está construyendo la computación del futuro y la mensajería privada ultra segura. A diferencia de las claves actuales que pueden ser descubiertas por piratas informáticos, los nuevos sistemas de seguridad se basan en las leyes de la naturaleza, lo que los vuelve completamente imposibles de hackear. Y desde The Conversation, ¿te imaginas usar una camiseta inteligente que mida tu ritmo cardíaco y que puedas meter a la lavadora sin que se descomponga? ¿O prótesis artificiales que devuelvan el sentido al tacto a las personas? La Comisión Europea acaba de publicar un importante informe que revela que una colección de supermateriales de alta tecnología ya está lista para salir de los laboratorios y revolucionar por completo la medicina, la robótica y el cuidado del medio ambiente. Entre estas innovaciones destacan unas finas capas metálicas capaces de absorber luz y convertirla en calor con tanta precisión que ya se utilizan en terapias avanzadas para destruir células enfermas de cáncer. También se desarrollan geles especiales para crear pieles electrónicas que sienten la presión y la temperatura igual que la piel humana, lo que permitirá a los robots del futuro interactuar con nuestro entorno de una forma mucho más segura.
Asimismo, los científicos han creado cristales con propiedades ópticas únicas que funcionan como brújulas ultra precisas para navegar sin depender de satélites, o como sensores médicos tan pequeños que entran en una célula viva para detectar enfermedades en sus etapas más tempranas. Lo mejor de todo es que el Plan Europeo exige que cada uno de estos nuevos materiales se complemente de manera ecológica, segura, fácil de reciclar desde su fabricación para no dañar al planeta. Y desde Conversation, cuando la IA hace ciencia, ¿quién formula las grandes preguntas? ¿Te imaginas un mundo donde los científicos dejen de investigar y sean los programas de computadora los encargados de inventar las medicinas del futuro? Actualmente, los modelos de inteligencia artificial más avanzados ya no solo responden preguntas, sino que analizan datos, crean hipótesis y hasta controlan robots en laboratorios para buscar tratamientos contra enfermedades graves, transformando la ciencia a una velocidad nunca antes vista. A pesar de que 8 de cada 10 científicos ya usan estas herramientas digitales para facilitar su trabajo, los expertos advierten sobre un gran peligro: la pérdida de la creatividad humana. Como las computadoras aprenden repasando descubrimientos del pasado, sus respuestas tienden a repetir lo que ya se sabe. Una máquina puede aplicar las leyes físicas existentes a la perfección, pero jamás tendría la imaginación o la intuición necesaria para inventar una teoría completamente nueva. El escenario se vuelve más preocupante porque la inteligencia artificial también puede inventar datos falsos o exagerar resultados sin que nadie lo note. Además, existe el riesgo de que la ciencia caiga en un círculo vicioso donde una computadora escriba los proyectos de investigación y otra computadora diferente se encargue de calificarlos, dejando a los seres humanos fuera del proceso y destruyendo la originalidad. ¿Te imaginas que los agricultores pudieran adivinar el futuro de sus cosechas y regar o abonar sus tierras desde una computadora sin gastar una sola gota de agua de más? Por The Conversation. El campo del siglo XXI se enfrenta a desafíos gigantescos como el cambio climático, el aumento de la población mundial y la falta de jóvenes que quieran trabajar la tierra. Sin embargo, la inteligencia artificial ha dejado de ser una fantasía para convertirse en el mejor aliado de los productores. Para lograrlo, el primer paso es una gran cosecha de datos. Los agricultores ahora utilizan sensores en el suelo que miden la humedad, drones con cámaras especiales que vigilan la salud de las plantas y fotos de satélites que detectan cualquier problema a tiempo. Toda esta información se envía a plataformas digitales donde programas inteligentes organizan el riego y alertan sobre plagas antes de que se extiendan. Una de las herramientas más sorprendentes son las llamadas réplicas virtuales. Con la ayuda de las computadoras se crea una copia exacta del terreno en una pantalla que imita el comportamiento del cultivo real. De esta manera, los productores pueden simular escenarios y saber con exactitud qué pasaría si cambia el clima, si ocurre una helada o cuánta pintura protectora necesitan, evitando gastos innecesarios. Y desde Conversation, ¿te imaginas caminar de noche por calles y parques iluminados de forma natural, por bancas y caminos de madera que brillan por sí solos sin necesidad de usar electricidad? En un mundo donde las ciudades crecen sin parar y la energía es cada vez más cara, un grupo de científicos en Suiza ha encontrado una alternativa sorprendente y ecológica dentro del reino de los hongos para combatir el gasto de luz y la contaminación lumínica. Los investigadores explicaron que esta brillante idea se basa en una bioluminiscencia, un fenómeno natural muy común en las profundidades del mar que permite a ciertos animales producir su propia luz. Este proceso ocurre gracias a una reacción química entre dos componentes naturales que al entrar al contacto con el oxígeno del aire funciona como un foco biológico. Aunque parezca increíble, existen cerca de 100 especies de hongos en el planeta que tienen esta misma capacidad de brillar en la oscuridad como un hermoso tono verdoso. Para aprovechar este regalo de la naturaleza, los expertos lograron introducir la parte viva de estos hongos dentro de un trozo de madera. Al cultivarlo bajo condiciones controladas de humedad y temperatura, el hongo se extiende por el material y empieza a emitir luz de manera completamente autónoma. Hasta el momento, los científicos han conseguido que la madera brille desde 10 hasta 90 días seguidos sin conectarse a ninguna corriente eléctrica. ¿Sabían que las plantas que consumimos a diario, como el brócoli, tienen una forma de defenderse de las enfermedades muy parecidas a la de nosotros los seres humanos? Por The Conversation.
Aunque los vegetales no tienen células de defensa que viajan por su cuerpo como nuestros glóbulos blancos, un grupo de científicos españoles descubrió que las plantas logran protegerse gracias a la ayuda de los microorganismos buenos que viven en la tierra. Los investigadores explicaron que en el cuerpo humano, unas células llamadas macrófagos atrapan a los microbios peligrosos, los destruyen y luego muestran sus pedacitos a otras células defensivas para enseñarles a reconocer al enemigo. En el mundo vegetal ocurre algo sorprendente. Un hongo bueno llamado Trichoderma, que habita en las raíces, hace exactamente el mismo trabajo que ayudar a la planta. Cuando un moho dañino intenta atacar al vegetal, este hongo bueno entra en acción, rompe la cubierta del invasor y libera unas pequeñas moléculas. Las raíces de la planta detectan estas partículas que funcionan como una señal de alarma y de inmediato envían hormonas defensoras a todas sus hojas. De esta manera, todo el vegetal queda protegido y vacunado antes de que la enfermedad pueda hacerle daño. Y desde Crónica, ¿sabías que bajo la tierra del desierto del norte de México habita un pequeño arquitecto que ayuda a que la vida prospere en uno de los climas más calurosos del mundo? Se trata de la ardilla moteada, un roedor terrestre que, a pesar de no ser tan famoso como otros animales de la región, realiza un enorme trabajo de ingeniería ambiental que transforma por completo los pastizales y matorrales desérticos. La clave de su supervivencia está en su capacidad para excavar túneles profundos de más de 1 metro de largo. Estas madrigueras subterráneas funcionan como refugios térmicos que las protegen del calor sofocante del día y del frío extremo de la noche. Además, al remover la tierra, estas ardillas mejoran la filtración del agua de lluvia, ayudan a que las semillas de las plantas nativas respiren y se esparzan, y crean pequeños espacios abiertos que sirven de hogar para insectos y plantas jóvenes. Por otra parte, este pequeño mamífero es un eslabón fundamental en la cadena alimenticia del desierto, ya que sirve de alimento para grandes depredadores como el águila real, los zorros, los coyotes y las serpientes de cascabel. Para evitar ser atrapada, la ardilla ha desarrollado un sistema de alerta con sonidos y cambia sus horarios para salir a buscar comida, únicamente durante el amanecer y el atardecer, cuando las temperaturas son más frescas. ¿Alguna vez has respondido de forma cortante a un comentario desagradable y luego te has justificado pensando que simplemente tuviste un mal día? Por The Conversation. Tradicionalmente, la sociedad piensa que las personas con una alta inteligencia emocional siempre reaccionan con paciencia y madurez ante los insultos. Sin embargo, un reciente estudio científico realizado con trabajadores bilingües reveló que la capacidad de controlar las emociones no es el factor más importante a la hora de frenar un arranque de enojo. Los investigadores descubrieron que el estado de ánimo de cada mañana es el factor más poderoso para determinar cómo reaccionamos ante la falta de educación. Aquellas personas que se encontraban de mal humor lanzaron respuestas mucho más ofensivas al sentirse atacadas. En contraste, quienes iniciaron su jornada con alegría toleraron mejor las fallas de respeto, aunque cuando decidieron defenderse lo hicieron con un lenguaje mucho más directo y duro debido a que el bienestar les dio mayor seguridad. Otro hallazgo sorprendente es que la inteligencia emocional no define si contestaremos con educación o agresión. El estudio demostró que las personas con bajas calificaciones en el manejo de emociones decidieron quedarse calladas no por autocontrol, sino por sus valores morales y familiares, demostrando que la ética personal y el deseo de no rebajarse al nivel del agresor pesan más que cualquier herramienta psicológica. Por el contrario, las personas más sociables y seguras fueron las que siempre respondieron con firmeza. Y desde Infosalud, ¿sabías que una simple noche de sueño puede transformar el cerebro de un niño de una manera completamente diferente y contraria a como ocurre en el cerebro de una persona adulta? Un grupo de investigadores del Hospital Infantil Universitario de Zúrich, en Suiza, ha descubierto que el descanso nocturno produce efectos únicos en los más pequeños, desafiando lo que la ciencia médica pensaba sobre el sueño. Los científicos explicaron que la clave de este descubrimiento se encuentra en el desarrollo cerebral, la edad y la hora exacta del día. Al realizar estudios para medir la actividad eléctrica de las neuronas, los expertos descubrieron que las señales de energía que emite el cerebro mientras dormimos cambian de forma drástica según la etapa de la vida en la que nos encontramos. De esta manera, el descanso nocturno no afecta por igual a toda la población.
Mientras que en los adultos el sueño funciona principalmente para restaurar la energía y fijar los recuerdos del día, en la infancia el cerebro se encuentra en una etapa de construcción acelerada. Esto provoca que las ondas eléctricas infantiles respondan de manera inversa a lo de los adultos ante el proceso del descanso. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y bueno, pues llegamos ya al top 10 de esta mañana de las netas de la ciencia y bueno, pues el día de hoy traemos enfermedades históricas que cambiaron al mundo. Número 10. Viruela. Durante siglos fue una de las enfermedades más mortales del planeta, hasta convertirse en la primera erradicada gracias a la vacunación. En el número 9, tuberculosis, conocida como la peste blanca, afectó a millones de personas y marcó la historia de la medicina moderna. Número 8. Cólera. Sus brotes impulsaron cambios fundamentales en higiene, drenaje y sistemas de agua potable en muchas ciudades. La número 7, poliomielitis, provocó parálisis en miles de personas y motivó grandes campañas mundiales de vacunación. Número 6, VIH-Sida. Transformó la educación sexual, la investigación médica y la percepción social sobre nuestras enfermedades. En la número 5, influenza española, una de las pandemias más letales de la historia, causando millones de muertes tras la Primera Guerra Mundial. Número 4, COVID-19. Cambió la vida moderna con confinamiento, educación a distancia, trabajo remoto y nuevas formas de convivencia. En la número 3, peste negra. Devastó Europa en la Edad Media y alteró profundamente la economía, la sociedad y la historia del continente. Número 2, malaria. Ha influido en guerras, migraciones y desarrollo de regiones enteras a lo largo de la historia. Y en la número 1, la lepra. Más allá de sus efectos físicos, marcó profundamente la cultura y generó siglos de miedo, aislamiento y discriminación. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Manténgase informado como cada jueves en punto de las 11 de la mañana a través de La Neta de la Ciencia. Gracias, Erika. Un gusto, hasta la próxima. Gracias al buen Lalo Carrillo desde los controles. Quédese con nosotros la próxima media hora en la entrevista de La Neta de la Ciencia. Y usted y yo tenemos una cita en punto de las 11 de la mañana el próximo jueves con el noticiero de La Neta de la Ciencia. Que tenga un excelente jueves. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.